Me lo creerán o no, pero creo que el video de hoy les va a sorprender un montón. Y quiero empezar con esto porque yo creo que todos a lo largo de nuestra infancia tuvimos seguramente ese deseo, esa cosa en nuestra cabeza de tener la posibilidad de encontrarnos con una persona que nos pudiera cumplir un deseo sin ningún tipo de reglamentos. Fíjense lo que les estoy diciendo, pudiendo yo pedir seguramente que me ofrezcan la vida eterna o el secreto de la vida o mucho dinero, éxito, lo que sea, yo pediría poder entender el cerebro de los personajes, por llamarlos de alguna manera con cierto respeto, que están de alguna manera vinculados o apoyan al Fútbol Club Barcelona, porque es una absoluta locura. Esta gente de verdad debería ser motivo de investigación. Ya me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Les voy a pedir por favor que me acompañen hasta el final de este video porque los voy a sorprender. Me he agarrado como 4 clips en Twitter que van mucho más allá de la euforia de haber pasado a cuartos de final después de hacer por 4 años el ridículo. Bueno, puedo decir 5 o 6 porque podríamos hablar también de los ridículos que hizo el Barça cuando ya había clasificado también a cuartos de final. Una cosa increíble. Lo que vamos a escuchar hoy no es normal. Vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver un poquito a la gente esta que vive en Narnia, porque es absolutamente impresionante lo que vamos a ver, escuchar, es absurdo. Vamos a ver al verle Sam, a J. Jordi, vamos a ver un tipo que no sé quién es pidiendo al Real Madrid a gritos porque dice que se van a ventilar con facilidad al Madrid en cuartos. Vamos a ver a otro tipo que parece que dice ser madridista y que cambiaría a Kvaratskhelia por Vinicius. Una cosa absurda. Se los voy a capitular aquí debajito para que puedan tener acceso a todo el video con mayor facilidad, sencillamente moviendo el dedito en el caso de que estés en un PC a través del cursor. Así que vámonos rápidamente a la pantalla para empezar con este video que, repito, los va a dejar boquiabiertos. Quiero empezar con este tipo que la verdad no tengo ni idea de quién es, pero me pareció un poco soberbio y la manera en la que se dirige al Real Madrid, teniendo en cuenta que si sacamos los últimos clásicos, el Madrid creo que en los últimos 3 clásicos le ha metido 10 goles al Palancas, y no solamente son los 10 goles, sino seguramente esa sensación de haber pasado por encima en gran parte de esos minutos. Pero bueno, la gente sigue creyendo que van a reventar al Madrid con facilidad. Mucha atención porque, repito, no tengo ni idea de quién es este tipo, pero de verdad me pareció increíble lo que comenta. Así que vamos a pasarnos aquí a ver a nuestro amigo. Esto parece que han tenido un enganchón en el programa de Albert Lezam con un youtuber del Real Madrid llamado Vikingo Blanco. Vamos a escuchar. Yo quiero al Madrid, Albert. ¿Sí? Yo quiero al Madrid. ¿Tú quieres al Madrid? Yo quiero al Madrid. ¿Por qué? Porque creo que el Barça, si juega a su mejor fútbol, si el Barça juega como ha jugado hoy y el Madrid juega como jugó el otro día contra el Leipzig, y si no perpetra ningún robo, el Barça se ventila al Madrid. Sí, sí. Lo digo así de claro. ¿Se lo dices al Vikingo Blanco? Se lo digo a Vikingo Blanco, que seguramente nos está viendo. Os queremos en los cuartos de final. Bueno, ¿qué quieren que les comente? Si el Barça juega como jugó ayer, que la verdad no le voy a quitar mérito al equipo de Xavi, creo que incluso el mismo Xavi estuvo bastante bien, tendría que enfrentarse a un rival como el Napoli, evidentemente ha terminado sucediendo para que pueda pasar lo que sucedió ayer. Pero de verdad, yo no voy a añadir mucho, y honestamente creyendo que el Madrid está en condiciones del pasar una hipotética eliminatoria con el Barça totalmente, fácilmente, mejor dicho. Yo creo que hay que ir con un poquito de humildad también, porque a veces el fútbol tiene sus cosas, pero es que lo de esta gente es increíble. Repito, este no sé quién es, pero me parece ridículo la manera en la que se expresa, teniendo en cuenta el reciente historial y que hace realmente bien poco una racha del Madrid como de 10 partidos en que el Barça ni se la olía. Quiero que ahora escuchemos rapidito lo de Kvaratskhelia con Vinicius porque me pareció increíble también. Dura 3 minutos este clip, pero no lo voy a dejar completo. Voy a dejar la parte que me pareció absolutamente de locos. Añadiría una cosa importante de Kvaratskhelia. Cuando le cambia de entrenador en el partido de Nápoles, sale muy enfadado. Mucho. Sí. Muy enfadado. Pero después, durante la semana, se ve que entrenaba, era primero de correr, era el que entrenaba más, y su agente que salía en la prensa diciendo:
No, ya ha reaccionado, ya está de acuerdo, ya se ha enfadado como un buen profesional, como un jugador con ambición. Y el siguiente partido, aunque era suplente, cuando entró como una moto. Es decir, buena mentalidad. ¿Te lo llevarías al Madrid a Kvaratskhelia? No me importaría cambiarlo por Vinicius. Toma. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y sale el tipo Sique Rodríguez, que fue por cierto, conocido por haber destapado el caso Negreira. ¡Uf! ¡Escándalo! De verdad, estos lo graban, o según la fecha del tweet, me estoy dando cuenta que lo graban o emiten el programa un día antes de ese partido de ayer entre Barça y Napoli, y me parece realmente increíble, de verdad. Tengo muy pocas cosas que añadir. Y hablando un poco de ese comentario, cambiaría a Vinicius con los ojos cerrados por Kvaratskhelia. Vamos a comparar, por ejemplo, los últimos 3 partidos de Vinicius, cualquiera que elijas, o el del Barça de la Supercopa con el partido de ayer de Kvaratskhelia, y hablemos de partidos importantes. Me parece de verdad de locos. Ni siquiera alcanzamos a ver la cara del tipo. Voy a tratar de ver si lo coloco aquí, repito, para que lo vean. Aquí lo tenemos ya. Para que vean quién es, a ver si alguno de ustedes sabe quién es. Dice que se llama Manolo Romero, no tengo ni idea de quién es. Mbappé. Ahí está. Hablando de que o sea, fíjense en esto último. No, al otro Vinicius confundido y tal. Igual que Rodrigo. Necesitamos a Rodrigo de Manchester City, no a este que está ahora, que está y no está. Ya lo dije aquí en su día. Un gran Madrid sería con Vinicius y Rodrigo de suplentes. Bueno, ahí está lo que les diría. Claro, obviamente, en tus intereses narnianos, el mejor Madrid que podrías enfrentar es un Madrid que no juegue con sus mejores futbolistas. Es que de verdad, yo trato de meterme en la cabeza de esta gente y no logro entenderlo, de verdad. No logro entenderlo. Al final, bueno, me parece increíble. Y bueno, voy a ir ya cerrando. Vamos a ver a Albert Lezán, que ha dicho algo también. Prácticamente como que Xavi le tiene un hambre al Real Madrid, así que muchísima atención. Y vamos a cerrar con algo de J. Jordi, que bueno, me extraña poco teniendo en cuenta la clase de persona que es, la clase de personaje que es. Pero esto de Albert Lezán definitivamente me ha llamado la atención, me parece bastante curioso, y atención al mensaje, porque alguien que nosotros hemos querido, hemos defendido, ¿cómo es posible que Xavi nos tenga rabia si lo hemos defendido, hemos apoyado que se quede? Dice que no, dice que no. Y nosotros, a ver, vamos a poner la foto, nosotros creemos que es igual. No sé ¿Sabes qué pasa, Albert? Que en esto ha sido muy hábil porque ha cogido una foto de un reciente Paco Porras, de perfil. Claro. No tiene nada que ver porque han pasado muchos años. Lo tenemos, Ángel, tenemos a Vikingo Blanco y a Paco Porras. Míralo con la gorra. Es que son iguales. Míralos. Son exactamente iguales. Claro. 2 gotas de agua. ¿Cómo puedo Vikingo decir Blanco. Lo mejor la Que por cierto, muchas gracias como narnianos, que orgullosos de serlo. sí. Muchas gracias a todos los madridistas que entran en el hate y nos Oye, comentan cosas. Gracias. y yo que me llamen Fofito, encantado de la vida. Claro. Si no es la primera vez. Pues claro, pero que Paco ¿Cómo Porras que ustedes? y Vikingo. Honestamente no sé a qué se debe este lío con este hombre. Este parece ser el Vikingo Blanco y lo hacen una comparación con este señor. No entiendo muy bien de qué va esto, pero ojo al mensaje que va a mandar Albert Lezán. Paco Porras y Vikingo Blanco son iguales, son idénticos. Ya Y está. mira, os voy a decir una cosa. No Mira, pasa nada, ya que estamos hombre. hablando de los merengues, Sí. os voy a decir una cosa. Yo aquí Dilo. con una americana de Morato, bonita. No es bonita. Guapo. Te queda muy bien, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Es bonita. Mira, os voy a decir una cosa, merengues. Como narniano, como nos llamáis narniano, ¿no? Ya, Narniano. dice que os hacemos mucha gracia. Reíros, es bueno reírse. Es bueno reírse, de verdad. Madridistas, queremos al Madrid. Y sobre todo, Xavi os quiere ver. Fíjense al fondo las caras de preocupación, comiéndose las uñas, que fue el que hace un momento dijo: yo quiero el Real Madrid en cuartos, que no sé qué más. Porque saben que lo que están haciendo es un ejercicio de irresponsabilidad tremendo. Obviamente también es una forma de llamar la atención. Lo hace mucho el gordito que a veces reaccionamos aquí en el canal, que no me acuerdo el nombre. ¡Madrileta! Que lo único que se escucha son unos gritos exagerados que ni siquiera sabe expresarse. Él sabe que por muy bruto y anormal que sea, este tipo de cosas al madridismo le dan risa y se va a hacer viral y por ende va a generar dinero. Esto es lo mismo para esta gente. ¿Os acordáis de la porta de ganas de volver a veros? Pero es que es Xavi el que os quiere ver. Xavi, quédate, Xavi, quédate. Nunca le faltes al respeto a un mito del fútbol como Xavi Hernández. Nunca le faltes al respeto a un mito. Bueno, increíble, de verdad. Bueno, no sé si decirle a un entrenador que se quede en su trabajo sea una falta de respeto, pero me parece curioso que pone ejemplo recuerden el ganas de volver a veros, y bueno, después de eso sabemos cómo acabó la Champions. O sea,
Es increíble, de verdad. Esta gente no tiene ni una pizca de responsabilidad, no tiene ni una pizca de cerebro. Es que van por la vida como, bueno, no, como si vivieran en Narnia, no, porque viven en Narnia y por mucho que ellos intenten hacer parecer que les da gracia, es que les tiene que doler muchísimo y por este tipo de cosas es que casi siempre quedan en ridículo. Y ojo, porque sería normal si hay la posibilidad de que el Madrid se enfrente al Barça en cuartos, podría decir que bueno, es un comentario ridículo, pero no es que haya una posibilidad, va a haber un partido seguro el otro mes entre el Real Madrid y el Barcelona y todas estas cosas van a ser utilizadas en tu contra seguramente porque, repito, no me parece que el Barça esté en posición de ganarle al Real Madrid en 180 minutos, no me parece que el Barça esté en posición de ir al Bernabéu a ganar, no lo sé, de verdad. Vamos a ir viendo, pero de verdad me parece increíblemente absurdo lo que se está diciendo. Claro, ahora agarraron fuerza por aquello de Xavi, ¿dónde está el bufón de Europa? Tranquilo, tranquilo, porque no sé por qué a partir de este momento siento que el mes de abril puede ser mi mes favorito de este año 2024. Ya lo iremos viendo, vamos a ver. Y de momento vamos a cerrar este video absolutamente absurdo con esta gente que se ha venido arriba de una manera impresionante. Con seguramente entre Mr. Seitan, J. Jordi, sean los líderes de Narnia. Obviamente los líderes de la población, porque los más altos seguramente sean Laporta y Xavi. Pero vean esta barbaridad que vamos a escuchar de locos. Ay, los niños, els nens de la Masía, los niños de la Masía otra vez por Europa paseándose por... Pau Cubarsí, que sí, Fermín, Lamine Yamal, Balón de Oro en 1 o 2 años, estamos todos de acuerdo. Pau Cubarsí, el mejor central actualmente ya del mundo, podríamos decir. El viernes, ¿a quién quiero? Quiero al Madrid. Quiero al Real Madrid el viernes. Estamos en cuartos, el Barça ha vuelto a Europa con la Masía, así que prepararos. Que se viene buena temporada, ya veréis. Xavi, quédate, por favor. Xavi, quédate, hazme caso. Vamos, Barça. De verdad, es absurdo cómo se pueden decir tantas estupideces y anormalidades en 32 segundos, ¿no? Esto tiene que ser un récord Guinness, no tengo ninguna duda. Acabamos de escuchar que en un año Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro. Para que eso suceda, que de aquí a un año Lamine Yamal tenga un Balón de Oro, tiene que el Barça remontar en Liga, ganar la Liga al Real Madrid, que Lamine Yamal meta, no sé, ¿qué te digo? Unos 18, 19, 20 goles en estas jornadas que quedan, que el Barça gane la Champions, que Lamine Yamal meta unos 10 o 15 goles en lo que queda de Champions. Es que es absurdo. Incluso acabamos de escuchar que Pau Cubarsí es el mejor central del mundo actualmente. Es que es increíble, de verdad, me parece de locos y todos coinciden en una cosa. Todos quieren ver al Real Madrid en cuartos de final. Como dice un buen amigo mío, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Vamos a esperar a ver cómo sale la cosita. De momento me voy a despedir. De verdad, me quedé con unos pequeños lapsus en parte del video porque no puedo creer lo que estoy escuchando. Pero bueno, al final este tipo de cosas siempre van a ser incentivo para el Real Madrid, más teniendo en cuenta que la Champions para el Real Madrid ya es otra cosa. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Me voy a ver el Inter Atlético a ver si el equipo de Milán nos da una alegría. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.